ya fallecido congresista Mamani, que se hizo famoso por los Mamani videos, y grababa él, ¿no? Grabó a Kenji Fujimori, a los Avengers, negociando, ¿no? Negociando obras del gobierno de Kuczynski a cambio de los votos, ¿no? Y no solamente eso, sino garantizar que el gobierno de Kuczynski dé el indulto. Ese era digamos, el objetivo de Kenji Fujimori, que su padre sea indultado. Eso fue lo que pasó. Esos fueron los hechos. Vamos a conversar, como ya lo anunciamos en su oportunidad. Primero, vamos a tener luego a Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori. Antes está con nosotros José Miguel Vivanco, ha sido director para las Américas de Human Rights Watch o el Observatorio de Derechos Humanos. José Miguel, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido, un gusto. Un gusto estar contigo, Jaime, en RPP. Muchas gracias por eso. A ver, comencemos primero por situar el tema, ¿no? Evidentemente, las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta son los temas más sensibles y los temas que en el derecho internacional se le conoce como delitos de lesa humanidad. La legislación peruana no tiene esa tipificación y a Fujimori se le condena por homicidio calificado por alevosía. Los defensores de Fujimori aquí dicen que no, como no fue condenado por delitos de lesa humanidad, homicidio calificado sí, pero ya digo que en el derecho internacional se equipara a ello, el indulto le corresponde. El indulto ha sido bien dado, bien otorgado. ¿Usted qué piensa? Mira, Jaime, yo tengo una posición, yo te diría que equidistante de los extremos. Yo considero que una persona está sufriendo en condiciones que está experimentando una enfermedad grave, terminal, donde no hay duda, diagnóstico médico. Yo digo que tengo una posición equidistante porque yo creo que no depende si se trata de un criminal común, es decir, alguien que ha cometido un delito común, o se trata de una persona que está cumpliendo una condena por crímenes de lesa humanidad. En ambos casos, si no hay duda de las condiciones médicas gravísimas, terminales de una persona, como vivimos en una sociedad democrática y humanitaria, a mí me parece que debe haber una regla general que cubra casos sin distinción. Entonces, con eso, el hecho de que Fujimori haya sido condenado por crímenes de lesa humanidad conforme a la Corte Interamericana, pero algo que no está tipificado en el plano interno como tal, pasa a ser completamente irrelevante. Ahora, lo importante es que esta materia se maneje con seriedad, Jaime. Y por eso es que en lugar de un indulto presidencial, yo creo que estas materias deben siempre conocerlas las cortes, los tribunales, no la decisión del mandatario de turno, porque eso sí se presta para canjes políticos, para cálculos políticos. En cambio, si un tribunal pueda conocer las condiciones, como digo, graves, de cualquier preso, bajo cualquier condición, claro, y en esas circunstancias consultar a las víctimas, evaluar seriamente los informes médicos que deben ser concluyentes, no pueden ser informes médicos dudosos, parte, ¿no? Claro. Esto tiene que manejarse con transparencia, ¿no? Con credibilidad, porque está en juego la integridad de las instituciones democráticas. De lo contrario, se presta, como se ha prestado en el pasado, para resolver cuestiones más bien políticas y no una situación que puede resultar, digamos, genuinamente humanitaria al punto de vista médico. Es cierto lo que usted dice porque finalmente, en honor a la verdad, ¿no?, Fujimori fue condenado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Recibió una condena. Exacto. Es cosa juzgada, como se dice en el derecho.
Lo que tendría que suceder, ¿no?, es que la Corte Interamericana vendría a ser, o qué piensa, porque aquí digamos, la Corte Constitucional o el Tribunal Constitucional ha dicho que el indulto que se le otorgó en su oportunidad por razones humanitarias procede y califica. Y el señor Fujimori tiene 84 años y tiene una condición de salud, según sus médicos de parte, delicada, ¿no? Entonces, es muy difícil porque nosotros decíamos, no es solo una decisión legal, hay cuestiones humanitarias para los familiares de las víctimas e incluso para el señor Fujimori. ¿Cómo converger en ese elemento, en ese factor, en ese ángulo? Mira, Jaime, es importante destacar que la Corte Interamericana, en una decisión que a mí me parece muy sabia, muy ecuánime, además consistente con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, no descarta per se una medida de esta naturaleza, es decir, la libertad de una persona que está cumpliendo una condena, incluso tratándose de crímenes de lesa humanidad. Eso no está prohibido en la decisión de la Corte Interamericana, lo cual me parece a mí que es una gran decisión, es un avance, nos permite comprender la magnitud que tiene y la nobleza que tienen las normas en materia de derechos humanos, que cubren tanto a criminales comunes como a aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad. Lo que ocurre es que la Corte pone en entredicho, pone en cuestionamiento la cuestión empírica y le pide al Perú que haga las gestiones necesarias, ¿no?, las instancias correspondientes, los jueces locales, en definitiva la propia Corte Suprema, para determinar si ese indulto otorgado el 2017, en diciembre del 2017, era genuino o no. Es decir, había razones sólidas que justificaran una medida de esa naturaleza por cuestiones de salud. Entonces, al final del día, la discusión está centrada, no es una cuestión teórica, es algo empírico. Si el señor Fujimori o cualquier otro prisionero está sujeto a una situación, digo, gravísima, terminal de salud, no un deterioro propio de la edad, no estamos hablando de eso, claro, ¿no? Estamos hablando de unas condiciones absolutamente excepcionales, donde hay consistencia en los informes médicos de gente seria, que da confianza al país y que nos dicen, esta persona no puede recibir el tratamiento médico que necesita en prisión. Y segundo, está enfrentado a casi una muerte segura. No es humanitario que lo obliguemos a pasar sus últimos días en una celda. A mí me parece que ese argumento es lo suficientemente elocuente y lo suficientemente sólido como para otorgar la liberación de una persona, así no sea alguien que esté cumpliendo una condena, por crímenes de lesa humanidad. Yo le quiero consultar algo que, bueno, es inevitable porque aquí en el Perú ha hecho un poco de ruido y no lo ha dicho cualquier persona, lo ha dicho el jefe del gabinete ministerial aquí en Perú, el doctor Aníbal Torres. Ha comparado a Fujimori con Adolfo Hitler. ¿A usted le parece una comparación, digamos, que cabe? ¿Es equidistante, equitativa? Mira, a ver, Jaime, yo creo que siempre es odioso hacer comparaciones, porque es muy difícil, porque hay tantos factores que están involucrados, pero recordemos que Hitler es el responsable nada menos que de un holocausto. Estamos hablando de un criminal que dirigió, diseñó, planificó el exterminio de a lo menos 6-7 millones de judíos, ¿no? Y lo hizo de una manera sistemática. Fujimori, como tantos otros dictadores latinoamericanos, son responsables por crímenes muy graves, por violaciones gravísimas a los derechos fundamentales. En el caso de Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad, de acuerdo a las normas internacionales, por supuesto, y también por hechos de corrupción. No nos olvidemos también que la condena de Fujimori, los 25 años,
reflejan graves delitos de corrupción. Yo creo que no es necesario entrar a hacer una especie de ranking, digamos, si Fujimori o Pinochet, o Chávez, o Fidel Castro, y dónde ubicamos a Hitler. Pero la situación de Hitler, creo que la Alemania nazi es una situación muy particular, muy especial, que está, me atrevería a decir, en otras categorías. No, importante, porque la visión desde fuera de un personaje como Hitler sí nos parecía importante poder comentarla con usted. Fujimori está preso, recluido, desde el año 2005, en Chile. Precisamente allí comenzó su prisión. Luego viene al Perú y el 2009 recibe su condena. ¿Para usted ya ha sido suficiente? A su juicio, usted que ha seguido el caso peruano, las violaciones a los derechos humanos en el Perú durante el Fujimorato, contando el tiempo, si la sentencia es de 25 años, van 17. ¿Usted cree que ya ha sido suficiente? Mira, Jaime, yo al respecto no tengo ninguna opinión. Yo creo que entramos ya en opiniones personales que no tienen mayores méritos. Acá lo importante es respetar la decisión que se emite con pleno respeto al debido proceso en el caso de Fujimori. Si la condena fija 25 años, eso es lo que hay que cumplir. Si Fujimori no los va a cumplir porque tiene una situación de salud extraordinaria, que de acuerdo a una legislación general, porque aquí no se puede, digamos, legislar selectivamente para Fujimori y no para otros. Si hay unas normas estándares generales que evalúan estas circunstancias, insisto, lo empírico es lo fundamental. Aquí esto no es una discusión académica, es empírica. ¿Está o no sufriendo una situación médica que solo se puede atender por fuera de la celda? Y segundo, ¿está en una situación realmente gravísima y terminal? Creo que el que Fujimori esté desde el 2017 hasta la fecha con los problemas de salud propios de la edad, ¿no? Y con además una atención médica que hasta donde yo conozco es adecuada. Demuestra que efectivamente al 2017 no estaba expuesto a una situación terminal grave y más bien se trataba de un canje político del gobierno de la época con la oposición. Es que así lo fue y los hechos lo demostraron, ¿no? Pero parece ser que la condición de salud del 2017 a hoy ha variado y aparentemente ahora sí, digamos, tendría problemas en la salud. Eso no lo determinamos quienes no somos médicos, eso lo tiene que determinar una junta médica independiente, que por cierto en ese momento no fue la junta médica del todo independiente, digo, la que debió haber revisado la salud y la condición de Fujimori. Pero usted saludó el pronunciamiento del canciller Landa en su cuenta de Twitter, hablando de que ciertamente, lo dijo Landa, va en contra de las decisiones de la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos y Cantuta. Si es que este indulto no tuviese la condición de humanitario en el sentido de la salud misma de Fujimori, ¿qué debería hacer la Corte? O en todo caso, mi pregunta debe ser más específica. ¿Cree que la Corte va a terminar, digamos, resolviendo contra Fujimori, pidiéndole al Estado peruano, a la luz de su propio informe del año 2018, a la luz de los casos Barrios Altos y Cantuta, pedirle a la justicia peruana que deshaga esta decisión del tribunal? Mira, Jaime, primero me parece que la posición del gobierno peruano en la persona de su canciller, de su ministro de Relaciones Exteriores, es ejemplar. Y eso hay que destacarlo. No es fácil encontrar un gobierno que, enfrentado a una circunstancia de esta naturaleza, reivindica y legitima sus obligaciones jurídicas internacionales y declara
en función de los principios, no la conveniencia política, sino los principios, y dice el canciller, como lo ha dicho tajantemente y en términos inequívocos, esto contradice lo que ha dicho la Corte y será la Corte la que decida la materia. Pero tú me preguntas qué va a decir la Corte. Yo creo que la Corte no se va a apartar de su decisión del 2018. Y lo único que a la Corte le compete preguntarse es si las condiciones médicas, es decir, lo empírico, lo fáctico, ha variado o no. Porque la Corte no ha cerrado las puertas a un indulto humanitario per se, por tratarse de alguien condenado por crímenes de lesa humanidad. Lo que la Corte ha dicho es, bueno, veamos los antecedentes, veamos los hechos. Pero si la discusión es meramente jurídica y de leguleyo, ¿no? Donde lo que se intenta es revertir la decisión, anular la decisión de la Suprema Corte peruana y decir, no señor, el Tribunal Constitucional creemos que estaba bien dado el indulto, por lo tanto procede la libertad, no tengo duda alguna que la Corte va a objetar una decisión como la que ha tomado el Tribunal Constitucional. Importante e interesante, como siempre, José Miguel Vivanco. Agradecemos mucho esta entrevista, ha sido un gusto, ¿eh? Al contrario, un placer estar con ustedes. Muy buenas noches. Muy buenas noches. El exdirector de Human Rights Watch o el Observatorio de Derechos Humanos, José Miguel Vivanco, alguien que por años ha seguido el caso peruano desde una posición crítica respecto al caso Fujimori, pero fíjense ustedes, ¿no? Lo humanitario está primero. Y si realmente una junta médica independiente llegase a decir aquí la salud del señor Fujimori está en riesgo, es un indulto humanitario. No es un indulto cualquiera, es un indulto humanitario que tiene condiciones específicas. Y sobre eso hablamos en instantes con el abogado del expresidente, uno de los abogados, Elio Riera, porque nada está dicho.